.NET lleva más de 20 años entre nosotros y a pesar de todo ese tiempo todavía existen un montón de mitos y de ideas equivocadas que la gente tiene sobre la tecnología y que no son ciertas. Hoy te voy a desmentir los 5 mitos más importantes. Solo una cosa antes de empezar, si no estás de acuerdo, estupendo, pero en lugar del típico pasivo-agresivo no me gusta y ya está, ¿por qué no pones en los comentarios por qué no estás de acuerdo y lo argumentas? De esa manera podremos tener una conversación interesante, generar ideas alrededor de lo que yo voy comentando y de lo que tú vas comentando y va a ser mucho mejor para todo el mundo, ¿vale? Y por cierto, si te gusta, o al menos te gusta un poquito, dale al me gusta y compártelo por ahí porque nos va a resultar muy útil. Venga, arrancamos. El primero de los mitos más comunes es que .NET es una tecnología para Windows. Parece mentira, pero aún hoy en día hay mucha gente que sigue pensando que esto es así. Sí que es cierto que cuando salió .NET era de esta manera, solo funcionaba en Windows, aunque existía el proyecto Mono, y liderado por Miguel de Icaza, que permitía ejecutar aplicaciones .NET en Linux. Y era un proyecto, la verdad, muy interesante, pero que Microsoft nunca apoyó y no quería saber nada de él realmente, ¿vale? Pero entonces de manera oficial .NET era para Windows. Sin embargo, desde el año 2016, desde .NET Core y hoy en día .NET a secas, se trata de una tecnología completamente multiplataforma que funciona tanto en Windows como Linux como Mac. Puedes crear aplicaciones móviles para iOS y para Android, puedes crear aplicaciones para la nube, puedes crear juegos, puedes crear cosas para dispositivos embebidos, etcétera, etcétera. Y todo esto de manera soportada oficialmente por Microsoft. Además existen SDKs, es decir, que vas a poder desarrollar todas esas aplicaciones tanto desde Windows, desde Linux como desde Mac. Es decir, desde los 3 sistemas operativos de escritorio principales. Si haces una aplicación web, no necesitas para nada Internet Information Server. Puedes ponerla a andar desde cualquier sistema operativo y utilizar cualquier servidor de aplicaciones. Y por supuesto, la puedes ejecutar desde un contenedor y subirla a un servicio de Kubernetes, etcétera, etcétera. Vamos, que si lo tuyo es Linux, por ejemplo, puedes hacerlo absolutamente todo sin salir del sistema del pingüino, desde desarrollar la aplicación, testearla, hacer el despliegue y ponerla en producción. Microsoft y los sistemas operativos de Microsoft no aparecen por ningún lado. Otro de los grandes mitos que vienen del principio de los tiempos y siguen persistiendo hoy en día es la idea de que para poder trabajar con .NET necesitas pagar a Microsoft, o eso, o bien que tienes que pagar a la hora de distribuir tus aplicaciones, lo cual no es cierto. En honor a la verdad, cuando salió .NET, la única forma realista que tenías de programarla era utilizando Visual Studio, y Visual Studio por aquel entonces valía un pastón, costaba miles de euros. Sin embargo, eso enseguida cambió. Microsoft sacó primero las ediciones Express de Visual Studio y posteriormente las actuales ediciones Community, que son ediciones completas de Visual Studio prácticamente sin ninguna limitación, que te permiten desarrollar absolutamente lo que quieras y sin pagar ni un euro a nadie. Además, hoy en día ni siquiera tienes que usar Visual Studio, puedes usar un simple bloc de notas y la línea de comandos para generar tus aplicaciones. Claro que eso es un poco tedioso y no tienes las ayudas que te da un entorno de desarrollo. No obstante, si no puedes o no quieres usar Visual Studio, porque es una herramienta solo para Windows, también tienes Visual Studio para Mac, tienes, por supuesto, Visual Studio Code, que es una herramienta absolutamente genial para casi cualquier lenguaje que escojas, y en concreto para C# es una herramienta muy capaz. Eres capaz de desarrollar prácticamente igual de bien que con Visual Studio, es de plataforma, funciona en Windows, Linux, Mac, etc. y es totalmente gratuita. También existen herramientas de terceros, siendo la más conocida Rider, que es un entorno de desarrollo integrado muy potente de JetBrains. Te dejo enlaces a todo esto en la descripción aquí debajo, y que aunque tiene un coste, es un coste muy razonable, sobre todo para toda la potencia que te da, es multiplataforma y también tiene ediciones gratuitas pues para estudiantes, ONGs. Entonces, otro mito que no es cierto. .NET no cuesta dinero y no tienes que pagar a Microsoft absolutamente para nada. Otro de los mitos que vienen del origen de los tiempos y que todavía persisten es que .NET es una plataforma cerrada, cuando hoy en día prácticamente todas las plataformas son open source. Bien, .NET es de código abierto desde el año 2015. Todo su código fuente está en GitHub, y no solo el del core, sino el de todas las bibliotecas que hay alrededor, como Entity Framework, NetMaui para desarrollo multiplataforma, ASP.NET, etcétera, etcétera.
No solo eso, sino que además todo el desarrollo se hace en abierto en GitHub, con lo cual puedes saber en todo momento qué se está haciendo, cómo se está haciendo, puedes participar, puedes aportar tus propios añadidos, etc. Es completamente de código abierto. Así que incluso aunque Microsoft decidiese mañana dejar de desarrollar .NET, cosa que no va a ocurrir, tendrías el código fuente siempre para poder seguir trabajando con él aunque pasara eso. Pero en el open source no solo es que el código fuente sea abierto, sino que además es muy importante cuando desarrollas o cuando escoges una plataforma que alrededor haya un ecosistema grande de desarrollo, especialmente open source, que te permita obtener utilidades, herramientas, bibliotecas para poder hacer un montón de cosas. Y en .NET eso también lo tienes. Es decir, puedes conseguir bibliotecas para prácticamente cualquier cosa que necesites. Cualquier cosa que se te ocurra, existe un paquete NuGet, que es como se distribuyen y se gestionan las dependencias en .NET, que te da hecho eso. Con lo cual tienes la capacidad de hacer desarrollos muy rápidos, sacándole partido al código abierto que otras personas o empresas han puesto a tu disposición. Además, este código suele ser muy profesional, muy probado y con menos problemas de los que existen en otras plataformas como por ejemplo Node, que ya sabemos que han pasado algunas cosas muy graves en los últimos. Nuevamente, un mito que viene del principio de los tiempos y que ha perdurado es que .NET tiene un rendimiento muy bajo. Y sobre todo si lo comparamos con otras plataformas como Node.js, Node, que con su famoso Event Loop y otras características conseguía unos rendimientos muy altos hace años comparado con lo que solía haber por ahí. Pero las cosas han cambiado mucho y este mito ha envejecido muy mal. De hecho, los datos indican que .NET es uno de los frameworks con mayor rendimiento, incluyendo frameworks específicos para conseguir rendimiento. Y estamos hablando de un framework que es de propósito general, no orientado especialmente a conseguir rendimiento. Si vas a los famosos benchmarks de Tech Empower, te pongo aquí un gráfico para que lo veas, verás que .NET Core ahora mismo está en el puesto número 8. Y teniendo en cuenta que los que están encima son frameworks específicos creados para conseguir rendimiento en aplicaciones web, no frameworks generales como .NET, y que están escritos en C++, Go y Rust. Aparte de uno escrito en JavaScript, pero que no tiene nada que ver con Node.js, es específico para esto, ya digo, no es uno general, y uno escrito en Java también a propósito. Si nos vamos a los frameworks de uso general, como puede ser el propio .NET o Node, vemos que es el que mayor rendimiento ofrece. De hecho, si lo comparamos solo con Node, por esta tabla, verás que se come con patatas a Node. Todos los que están en primer lugar son escritos con .NET, de hecho el primero es .NET a secas, sin nada más, y los otros son algunos específicos. Y si lo comparamos con Express, que es el framework más común que se utiliza en Node.js para aplicaciones web, pues .NET Core tiene un rendimiento como 8 veces superior a este. Y esto es el benchmark más reciente que hay en el momento de grabar este vídeo, que todavía estaba con Net 5. En Net 6 han sacado muchas mejoras de rendimiento, con lo cual suponemos que cuando saquen el próximo benchmark todavía estará más arriba o por lo menos a más distancia de Node.js y otras plataformas por el estilo. Así que otro mito destruido. Te dejo enlaces a esos benchmarks aquí abajo. Nunca se habían creado tantos lenguajes nuevos como en los últimos 10 o 15 años. Por ejemplo, en los últimos 10-12 años tenemos Go, Dart, Rust, Elixir, Swift, un montón de lenguajes nuevos, y Net tiene ya 20 y tantos años, con lo cual, bueno, mucha gente piensa que ya es un lenguaje obsoleto. Además, como al principio se parecía mucho a Java y de hecho se inspiraron en Java y le copiaron algunas cosas, también hay mucha gente que se piensa que realmente no ha innovado, y tampoco es cierto. Te guste o no te guste, .NET, C# como lenguaje han traído al mundo de la programación un montón de innovaciones que luego otros lenguajes han intentado copiar o han implementado más tarde. Y también han implementado dentro de la plataforma y del lenguaje cosas que antes estaban solo en lenguajes muy de nicho o experimentales y que se han llevado al uso cotidiano en .NET y luego en otros lenguajes. Por ejemplo, por citar solo algunos del principio, tenemos los tipos parciales, las clases stat puras, los tipos anulables, los tipos anónimos o, por supuesto, las consultas integradas en el lenguaje, que seguramente conoces más bien por LINQ, L-I-N-Q, que son una verdadera maravilla
y que marcan mucho la diferencia con otros lenguajes y otros han intentado también imitar. Eso por citar algunas. Y luego hay otras que, como digo, son de lenguajes de nicho y que se han incorporado en la plataforma .NET y luego otras plataformas los han querido incorporar, incluso algunas de estas nuevas todavía están viendo cómo las implementan. Muchas de estas cosas no las tienen los lenguajes estos de moda que los alpha geeks ahora parece que son lo más de lo más y que todo lo demás no vale. Y encima están sacando una versión nueva del lenguaje cada año que trae nuevas cosas que se incorporan y que añaden a veces cosas bastante innovadoras. Encima, con .NET puedes programar absolutamente para todo tipo de aplicaciones como habíamos visto en uno de los mitos anteriores. Con lo cual, de plataforma obsoleta o solo para hacer aplicaciones de gestión, absolutamente nada de nada. En este ratito hemos repasado los 5 principales mitos que hay en torno a .NET. Como has podido comprobar, ninguno de ellos es ni remotamente cierto. Así que si tenías dudas de apostar por la plataforma, espero habértelas despejado un poco. Y si no las tenías, espero que al menos hayas encontrado alguna de estas informaciones que te he dado interesantes. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale me gusta y si no, te repito lo de antes. No te limites a darle un no me gusta y comenta argumentando en los comentarios que tienes aquí debajo en qué no estás de acuerdo y por qué, y seguro que sale una conversación interesante de la que todos podemos aprender. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!